Sí, muy buenas noches, Junior. Muy buenas noches a los fieles seguidores de 5 minutos de teoterapia. En esta noche yo quiero hablarle de que Dios sigue siendo Dios. Y para eso quiero que vayamos a la Biblia, a Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia es clara en este concepto. Entonces, ¿cuál es el motivo o la razón por la que nosotros, los cristianos, no estamos experimentando los milagros y prodigios como lo veían aquellos siervos de Dios? La razón es porque nosotros no nos dejamos guiar por Dios, porque aquellos hombres estaban llenos de coraje, de ímpetu y poder de lo alto, capaces de obedecer fuese cual fuese la situación que Dios le ordenaba. Debemos entonces nosotros volver nuestro corazón a Dios y nosotros volver a ser hijos del Dios Altísimo de una manera genuina. Y es simple. Hoy en día nosotros no estamos viendo esas grandes maravillas porque nosotros no obedecemos a Dios como lo estaban obedeciendo esos grandes hombres de la Biblia. En esta noche yo quiero hablarle de un hombre que se cumplieron 3 características clave para él poder hacer muchos milagros y prodigios. Y era que ese hombre tenía un carácter que agradaba a Dios. Y ese carácter, él se dejaba guiar por Dios y tenía 3 cosas. Primero, él tenía una relación con Dios. Lo segundo era que no cuestionaba la voluntad de Dios. Quiere decir que lo que Dios le decía, él lo ejecutaba, lo ponía en marcha. Y la tercera cosa que tenía era que obedecía la voluntad de Dios. Y este hombre era Moisés. Cuando Dios le da la orden a Moisés de que coja rumbo al Mar Rojo, y Moisés no razonó en ese momento de que coger hacia el Mar Rojo era estar cerrado, que no había ninguna escapatoria ni ninguna salida. Pero Moisés no razonó, sino que Moisés inmediatamente obedeció lo que Dios le estaba ordenando, lo que Dios le estaba diciendo. Moisés era alguien que escuchaba la voz de Dios porque Dios hablaba con él. Y dice la Biblia que cuando Dios le ordena a Moisés que coja rumbo hacia el Mar Rojo, Moisés arranca hacia el Mar Rojo y Dios en ese momento le da la orden de que podría abrirse el Mar Rojo y que él y su gente iban a pasar en seco, y que de esta manera los egipcios que lo venían persiguiendo iban a morir todos en el mar. ¿Cuántas veces Dios a nosotros no nos da unas instrucciones y nosotros empezamos a buscarle muchísimos, pero para nosotros poder obedecer a Dios? Nosotros no estamos viendo los milagros y los prodigios de Dios porque la mayoría de nosotros, los cristianos, no tenemos una relación con Dios. No hablamos con Dios y esperamos que Dios nos hable a través de su palabra. Nosotros, cuando Dios nos habla a través de la Biblia, nosotros empezamos a razonar, nosotros empezamos a actuar lógicamente. Y entonces por eso nosotros no obedecemos lo que Dios
nos está hablando en su palabra. En esta noche yo quiero que tú puedas entender que Dios sigue siendo Dios. Hay una canción muy hermosa de Marcos Witt que la escribió cuando él estaba pasando por un momento difícil de su vida. Y ese momento fue que él sufrió un accidente acuático. Y en ese momento le leccionaron las cuerdas vocales y él estaba impedido de caminar porque tenía fractura en sus dos pies. En ese momento él quedó con su cuerda vocal afectada y los médicos le decían que él no iba a poder volver a cantar. Y en ese momento él escribió una canción que yo quiero que ustedes en esta noche me permitan leérsela. Y esa canción es Sigue siendo Dios. Y dice, cuando la canción termine y la música se acabe, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios. Y como tú, no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Y por siempre lo serás. Y por siempre lo serás. Cuando la tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigue siendo Dios. Cuando el mal embravece y mi corazón decrece, sigue siendo Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando nosotros estemos atravesando por cualquier situación, por cualquier problema, por cualquier enfermedad, debemos de entender que Dios sigue siendo el mismo que hizo los milagros a Moisés, que Dios sigue siendo el mismo que hizo los milagros a José, que Dios sigue siendo el mismo que multiplicó el aceite a la viuda de Sarepta, que Dios sigue siendo el mismo que curó a los leprosos, que Dios sigue siendo el mismo que sanó a los paralíticos, que Dios sigue siendo el mismo que resucitó a Lázaro. Dios sigue siendo Dios. Gracias por escuchar 5 minutos.